Esto es un poco para jugar con los usuarios. Si somos una empresa que queremos vender un producto determinado, pues ¿por qué no vamos a jugar al usuario y a jugar con el usuario y no vamos a decirle exactamente qué producto es el que tiene? Es el que tenemos y el que quiere comprar, ¿vale? Y si somos un... Claro, la pena es que no están aquí mis desempleados, pero bueno, si somos un trabajador que está buscando trabajo, pues ¿por qué no vamos a jugar con eso también? Para no dar facilidades y no decir lo que somos. Entonces, esa herramienta se llama Azon Mobile y es muy bonita. Pero, por favor, no os registréis. ¿Por qué? Porque si os registréis, la aplicación pasa a ser de pago y solamente podéis... Lo que hacéis una vez que os registréis es que ya paséis a hacer un seguimiento de la interacción que tienen los códigos QR y donde los divulguéis y demás, porque pasan a tener un codiguito. Entonces solamente os deja utilizar 5. El tema está en que como las cookies se guardan en el ordenador, cuando registráis detecta que el navegador ya ha estado en este sitio, la primera vez os deja entrar y después paséis a registro automático. Y entonces tenéis que salir y demás, es un follón. Entonces yo os aconsejo que no os registréis. Si la queréis pagar, la pagáis. El que se pague, lo único que permite es que se pueda tener un track, un seguimiento de ese código que se creen, de cada uno de los códigos que se creen. ¿Vale? A través de esta aplicación. Entonces, de aquí, con esto lo que vamos a hacer es generar un código QR. Y lo bueno que tiene esta aplicación es que, primero, es muy sencilla, es muy fácil de utilizar, es muy intuitiva y es súper versátil. Es tan versátil que permite un montón de interacciones y de cosas. Nos vamos aquí a la parte del QR Code Generator, que es la parte que me interesa. No me interesa ninguna otra, ni el Code QR Tracking, ni la customización de los códigos QR, porque esas opciones son todas de pago. ¿Vale? Nos quedamos en la primera opción. Y aquí lo que vamos a tener es un diseño de página web de 3 columnas. La primera columna, publicidad del propio sitio. No nos interesa. Nos interesa la columna de en medio y la columna del final. La columna del medio nos va a ofrecer una serie de valores para poder dar información y nutrir de información a nuestro código QR. Todos sabemos y tenemos claro lo que es un código QR, ¿no? ¿Quién ha dicho que no? Vale. Un código QR viene a ser como... ¿El código de barras lo conoces? Vale. Pues viene a ser un código de barras. Ahí está, ahí te han dado. Es ese cuadradito tan raro que está en las latas de Coca-Cola de la Eurocopa, por ejemplo. Bien, entonces, cuando tú tienes un dispositivo móvil que dispone de una cámara y además tiene instalado en su sistema operativo un programa que lea e identifique un código QR, tú lo que puedes hacer es extraer información de ese código QR. El problema es que las empresas solamente conocen un tipo de código QR, que viene a ser el tipo de código QR plano, 2 dimensiones, fondo blanco, código en negro, fondo blanco cuadrado, código cuadradito o con elementos rectangulares en color negro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que el diseño no es que sea demasiado llamativo. Bien, esta página lo que ha hecho ha sido diseñar o facilitar un diseño que permite al usuario configurarlo y personalizarlo. Y queda unos resultados chulísimos. Chulísimos. Vale, lo digo para que se me diga. Entonces, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en la opción donde nos pone paso primero, step 1 y step 2. Y vamos a empezar por la primera columna del centro en el paso 1. De aquí lo que nos encontramos van a ser, aquí se aprecia poco porque la cámara no nos lo permite, pero cada uno de estos elementos va separado como si fuesen por pestañas. ¿Qué significa? Que cada uno de estos elementos se gestiona independientemente y de manera única. Es decir, yo puedo generar un código QR a través de un sitio web. Puedo generar un código QR para un mensaje de texto o un texto, pero no puedo combinar dos. Con lo cual, en función de lo que le interese a la empresa divulgar, o a la persona, o a la marca, tendré que seleccionar uno
de cada uno de los apartados, ¿de acuerdo? Para poder generar su código QR. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos la opción para hacer que el código QR lo que me transmita sea una información de mi página web. Ojito que aquí nos indica que se acorte la URL. La URL va a venir acortada con azo.n y no sé qué más, que es el acortador de Ozone, que viene por defecto. Yo recomiendo que se ponga. ¿Por qué? Porque si no, la gente cuando descubra el código QR, automáticamente el teléfono lo que va a hacer va a ser mostrarnos la dirección URL. Y más vale que mantengamos el suspense, para que la gente hasta el último momento, hasta que llegue la redirección, no sepa dónde vamos a morir. Sin embargo, bueno, no, pero sin embargo, no, esa parte la corrijo. Bien, un poquito más abajo, aquí está, tenemos un perfil en las redes sociales. Realmente esta opción y esta opción vienen a ser lo mismo. La del perfil en las redes sociales y un website o una URL de website viene a ser lo mismo, porque en el perfil de las redes sociales, ¿yo qué es lo que tengo que poner? Y una URL donde muere, en una página web. O sea que lo que vaya a poner aquí y lo que vaya a poner aquí, me va a dar igual. ¿Vale? Para que lo veáis, aquí lo único que tengo que hacer es identificar que esto es un perfil de Facebook, pero aquí tengo que meter la URL. Y al final el código que me va a generar va a ser el código sobre una URL. Lo que pasa es que es más intuitivo, visualmente pues está más chulo y tal. En este caso, sobre un Twitter status, aquí ¿qué es lo que voy a colocar? Sobre una actualización de Twitter. De la actualización de Twitter. O sea, son elementos que nos facilitan un poco más el identificar qué es lo que queremos poner para que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer, pero si sabemos que aquí viene una URL, la pongo arriba y Santas Pascuas. Sobre un vídeo para iPhone, ¿qué es lo que voy a tener? Lo mismo, una URL. Si incluyo un enlace a la tienda de Android, ¿qué es lo que voy a poner? Un enlace a la URL. Y si tengo un enganche a la red Wi-Fi, una URL. Es que me da igual. ¿Vale? Entonces, sí, normalmente, a ver, vale, sí y no. Una URL normalmente va asociada a una serie de 12 números, que al final vienen a ser una URL. Por eso lo digo, que si tú dentro de la URL pones 192.168.1.0, la URL viene a ser lo mismo, que es la dirección IP del sitio, ¿vale? Pero al final vuelves a morir en el mismo sitio, es una URL, aunque no está personalizada. Bien, de aquí, lo más interesante y en función de lo que a la empresa le interese, para lo que normalmente se utiliza el código QR suele ser para generar una tarjeta de visita. ¿Por qué? Porque esa tarjeta de visita, una vez que el código QR lo detecta, te va a guardar ese contacto dentro de la agenda de teléfono. Pero hay más elementos, y aquí los tenéis todos, o casi todos. Particularmente a mí el que más me gusta es el campo tipo texto. ¿Por qué? Porque en los teléfonos móviles de nueva generación, cuando tú dentro de un texto incluyes un texto, letra, frases que tengan sentido y un número de teléfono, y además, para más información, tienes este correo electrónico y si quiere usted nos puede hacer una visita en esta dirección web, y todo eso como si fuese un Word escrito, ¿qué es lo que sucede cuando esa aplicación de texto la abrimos en nuestro teléfono móvil? ¿El texto cómo aparece? Como texto. ¿Y el número de teléfono? Como un enlace para clicar y que te vaya a llamar. Y el correo electrónico hipervinculado con la aplicación de correo. Y la página web con un hipervínculo al navegador. Con lo cual, con un solo elemento que es el texto, estamos transmitiendo una información y estamos sugiriendo a la persona que nos llame, que nos escriba o que nos visite. Y no nos limitamos únicamente a un sitio. ¿Vale? Ahí ya en función de las necesidades de cada uno, pues lo hacéis. En el caso de enviar un SMS, lo que hacéis es establecer el número de teléfono. ¿Qué teléfono pondríais? ¿Cuál? Tú vas a configurar un código QR donde lo que quieres es que la persona que lo abra mande un mensaje de texto. ¿A quién le va a mandar el mensaje de texto?
Al móvil donde te interese recibirlo, pues es el que pones. Y el texto es texto. Lo que va a hacer es abrir la aplicación de SMS donde va a colocar el número de teléfono al que lo quieres enviar con el texto en concreto. Lo único que tiene que hacer el usuario es dar enviar. Y con la dirección de correo electrónico, pues lo mismo. Aquí, con el mail. Aquí tienes la dirección de correo electrónico donde quieres recibir ese correo, el asunto del mensaje y el cuerpo del mensaje. Pero todo eso lo podemos poner en lo del texto, ¿no? No, porque aquí ya es otra cosa. Esto es para generar un mensaje directo, un mensaje de correo. En el mensaje de texto únicamente puedes poner la dirección de correo y él cuando clique mandará el texto que tú quieres con el asunto, o sea, el texto que el usuario quiera y el texto que el usuario quiera. Aquí tú lo que haces es generar un feedback que obligatoriamente configura la empresa o configuras tú, como fabricante o como creador del código QR. Es decir, si tú, por ejemplo, estás trabajando para una empresa de eventos y lo que quieres con esto, imaginemos que estamos en el IFEMA, y con esto queremos que se pongan en contacto con nosotros para poder contratar nuestros servicios, aquí lo que haremos será poner el info o el contact de la empresa para la que trabajamos. En el asunto pondremos contratación o información sobre los servicios de el nombre de la empresa. Y aquí me gustaría recibir más información acerca de sus servicios y beneficiarme del 50% de la oferta que tienen en IFEMA. Cuando tú lo recibas, sabes que este email, ¿de dónde viene? De la feria. Porque es en el único donde tú has configurado un asunto de mensaje donde tienes el 50% de descuento. Personalizas la oferta. Y encima haces un seguimiento de que todos esos mensajes retornan de un punto en concreto. ¿Vale? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer, vamos a ir a lo más sencillito, que es hacer un hipervínculo a una página web. Y en este caso vamos a poner la mía. Y aquí podéis poner la que queráis. Le voy a decir que me la corte y ahora lo que voy a hacer es pasar ya a la siguiente opción, que es a la creación de la apariencia del código QR. Esta utilidad está muy bien porque, a diferencia de otras, te permite establecer el tipo de corrección de error que puede provocar la lectura del código QR. Es decir, que el dibujo del código resultante va a tener las interferencias menores posibles para que el código sea lo más legible posible por parte de la cámara. De aquí tengo 4 opciones. A mayor resolución, mejor calidad va a tener el código y más facilidad de lectura en los dispositivos que peor tengan el número de píxeles de la cámara para que pueda reconocer con mayor facilidad el código. Y no va a ser ningún esfuerzo para nosotros, porque esto es gratis y lo podemos generar como queramos. Ahora veremos. Entonces, en este caso, pues bueno, la opción de media alta está bien. El tamaño del bloque, pues con eso lo que vamos a tener va a ser, pues mira, os lo voy a generar aquí para que lo veáis. ¿Le puedes empujar un poquito al monitor para adelante? Por favor, please. Gracias, ya está. Vale, vamos a darle aquí a un generar, para tener el código resultante y que veáis y apreciéis las diferencias. Aquí lo tenemos, lo que tenemos es esto. Y este es el código tradicional que todo el mundo conoce como un código QR. Y aquí lo que vamos a hacer es como hacer un código de policía militar, de PM. Vale, en este caso, ¿qué tenemos? El tamaño del bloque, 20 píxeles, ¿vale? El grosor del bloque y la separación, blur size y el border size, que es este de aquí. Y en la tercera opción que tenemos aquí es el estilo del bloque. ¿Cómo la tenemos seleccionada? Que son cuadrados, rectangulares. Bien, si nosotros lo que queremos es hacer que el tamaño del bloque sea mayor, pues sencillamente lo que tenemos que hacer es aumentarlo, ¿vale? En este caso lo vamos a reducir. La distancia al borde, lo que vamos a hacer también es ampliarla. Vamos a hacer que el código QR sea más pequeñito, ¿de acuerdo? De momento, lo que vamos a tener es la generación de este código que ya ha cambiado. ¿De acuerdo? Ahora, a mí particularmente, el que todos los códigos QR se parezcan entre sí, pues no me resulta atractivo, porque he visto uno, parece que he visto todos, aunque todos tengan su personalidad. A mí me gusta más no ir
a las puntas redondeadas, sino a tener bloques circulares. Porque es que queda mucho más elegante. ¿Lo vemos? Bien, y ahora ya viene el no va más de esta aplicación. Y es lo siguiente. Yo puedo hacer, aquí tenemos que tener en cuenta que el foreground color es el color que se va a aplicar a esta parte de aquí, que es al código QR. Y el background es el color que vamos a tener aquí. Lamentablemente, yo no, o sea, con esto realmente lo que tendríamos que hacer es utilizar una versión de un programa de tratamiento de imágenes, ¿vale? Que nos permita de una imagen conseguir una transparencia de como mínimo, y esto es importante, el 50%. ¿Por qué? Para que no choque el color frontal con el color de detrás. ¿Vale? Por el efecto. Pero en este caso, para que se pueda ver bien, no lo vamos a tratar. Pero ya os digo, y es importantísimo, que la transparencia que tiene que tener como mínimo del 50% la imagen que coloquemos aquí. ¿Bien? Entonces, imaginemos que somos una persona que está en búsqueda de empleo. Podemos crear un tweet donde se hable de nosotros, que estamos intentando mover nuestro negocio. Podemos crear un tweet donde se hable de nosotros. Esto, al final, ¿qué es? Una imagen. Que la puedo guardar, no es una imagen, esto es una imagen. Que la puedo guardar como JPG, GIF o PNG. Luego lo veremos abajo, pero es así. Con lo cual tengo una imagen. Y dentro de un tweet yo puedo incluir una imagen, que va a ser una URL, donde se me va a abrir en una página web nueva. Si es un código QR y lo estoy haciendo desde mi teléfono móvil, automáticamente cuando abra esa imagen me la va a vincular con la aplicación que tenga abierta de códigos QR y se me va a abrir la información que yo tenga asociada al código en el teléfono, y si no se me va a publicar como tweet. ¿De acuerdo? Y además puedo asociar a ese tweet donde esté colgada la imagen una URL que me lleve a otra información que sea complementaria a esta o distinta a esta. Entonces, si por ejemplo yo lo que hacía con TweetPub en su momento fue crear códigos donde ayudaba a la gente a difundir sus capacidades y sus competencias laborales, hablando de lo que les gustaba, y después creando un código que más o menos llevara a su perfil de LinkedIn. Y debajo, si por ejemplo era una persona que se dedicaba o que aprendía o que enseñaba inglés, perdón, pues lo que hacía era aquí debajo pues crear una bandera inglesa o algo que hiciera referencia al tema inglés. ¿Vale? Porque lo que se trata es de jugar un poco con los usuarios. Vale, pues lo que voy a hacer en este caso, yo recomiendo utilizar aquí un color sólido, ¿vale? Acordaros de que una vez que seleccionéis aquí el gradiente, después hay que seleccionar el color que se quiera aquí, porque si no, no lo toma. ¿De acuerdo? Para estar seguros de que lo ha cogido, lo generamos y ya hemos cambiado el color de frente. ¿Te va gustando, Jeff? Sí. Vale, pues ahora vas a flipar con esto. Y en el color del fondo, lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir a mis documentos donde tengamos las imágenes, y lo que vamos a hacer, aquí porque tengo pocas, vamos a cogernos una para que no... esta, que creo que va a contrastar suficientemente bien. A ver. Vale, entonces lo que voy a hacer es coger esta parte de aquí, la voy a poner aquí, voy a seleccionar este, voy a poner esto y voy a tener esto. Más que nada es porque quiero buscar el contraste. Si esta imagen de fondo yo lo hubiera generado al 50% de transparencia, sería muchísimo más nítida, no estaría dando toda la información, estaría jugando con el usuario, porque la imagen que yo al final voy a tener es algo que se difumina y que lo que resalta es el código QR que tengo delante. A la gente le estoy dando una pequeña pista sobre lo que tengo detrás y la información está escondida aquí en el código. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es coger, y esto de aquí la tengo en formato PNG, perfecto, y me la voy a descargar. Y para que veáis el funcionamiento, la voy a guardar. Está guardada en descargas. Y nos vamos a venir aquí a Twitter. Y lo que voy a hacer es jugar un poquito con mis usuarios y le voy a poner chimpón.
¿De acuerdo? Lo que pongo, como estoy jugando con una foto del amanecer, pues juego con ellos. El amanecer de una nueva era en social media, ¿quieres descubrirla conmigo? Y automáticamente, bueno, automáticamente no, lo tengo que hacer a mano. Vengo aquí, me voy a mis documentos, esto tendrá que estar en descargas, no está en descargas. Vale, en esta. Vale, si no me equivoco tiene que ser esta de aquí. Hola. Aquí. Aquí y aquí. Le voy a agregar la ubicación. Vale, ya está. Y tuitear. Entonces, lo bueno es que aquí tenemos, no tenemos. La nueva interacción la tengo que tener aquí. Y la tengo que tener aquí. Dentro de mi timeline. Volvemos a lo mismo que estuvimos viendo la otra vez. Aquí he generado un tweet con una imagen. Esta imagen ya la estoy anunciando aquí. Con lo cual, al haberla subido a través de Twitter, yo tengo por una parte este enlace que me va a llevar al tweet de la imagen, pero además la gente lo puede ver aquí. Imaginaros, para mover mi negocio, las propuestas que tenga, o por ejemplo lo que comentábamos para jugar con los usuarios, de montar una jornada sobre formación, donde toda la información, tú imagínate que vas a transmitir o que queréis montar un taller en Carcaixent, donde lo que queréis es enseñar a las empresas cómo utilizar los códigos QR para vender más. Pues montar toda la información en códigos QR. Y de esa manera la gente lo tiene aquí, pero aquí le vas a incluir, hombre, también les ayuda para que lo vean, porque si no tienen la aplicación, pues no van a llegar, pero si les escondes el enlace aquí, la gente que sí que tenga la aplicación va a decir, ostras, pues sí que funciona. Y es tan sencillo como coger el teléfono y mirar a ver si va, y va. Lo que pasa es que hay que hacer pruebas para estar completamente seguros de que los puntitos de referencia que tiene que coger y este con este y con este funcionan. Y una vez que funcionen, no hay ningún tipo de problema, se divulga. ¿Ha quedado clara? Si yo, por ejemplo, vengo aquí y lo que hago es copiar el enlace que tengo de mi perfil de LinkedIn y me vengo aquí y lo que hago es cambiarlo en este... ¿Vale? Lo que he hecho ha sido coger el enlace que tengo de mi perfil de LinkedIn, lo he cambiado dentro de la URL, esto es un perfil de una red social, pero si lo incluyo ahí, me va a servir para lo mismo. Vengo aquí, le digo que me lo genere y automáticamente el código QR tiene que cambiar de apariencia, manteniendo los mismos parámetros, pero cambia. Y esta información que está oculta dentro de este código me va a llevar a mi perfil de LinkedIn. Fijaros en este. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenéis aquí? Técnico en recursos humanos, especialista en personas, Qualified Human, Best Trainer. O sea, técnico de recursos humanos, especialista en personas, no en empresas, sino que lo que le interesa, que es lo que el mensaje que yo quería transmitir, es que le interesan más las personas que otra cosa. En humano, en personas humanas, lógicamente, porque no hay personas no humanas, que estén cualificadas y mejor entrenador. Utilizo los hashtags AIDARRHH y que está buscando nuevos horizontes. Y el único enlace que pongo es el de una foto. Y en esa foto, si me lo cargan, su perfil de LinkedIn, esta persona, utilicé un puzzle con la bandera porque una de las cosas que tiene metidas dentro de su perfil de LinkedIn en su extracto es que le encantan los puzzles. Y que encima está trabajando en Inglaterra. Entonces lo que he hecho ha sido leerme su perfil, lógicamente, para ver cuáles son sus gustos. Aquí lo que yo hice fue hablar con ella y les dije, no quiero que me comentéis nada a nivel personal, quiero que me habléis de vosotros como personas, para transmitir el valor humano que tenéis, no el valor profesional, eso ya os tocará a vosotros. Y lo que hice fue generarles este código QR. Y esto, a través de IFTT, se va replicando cada día, esperando que haya alguna empresa de recursos humanos o alguien que necesite un técnico en recursos humanos que tenga un código QR, que le llame la atención esto y que lo busque. Y de aquí a su perfil. Entonces, por eso digo que se trata un poco de jugar con los usuarios. ¿Vale? Una vez, ¿esto se ha quedado claro? ¿Vale? Dudas si no, al dummy, como digo yo. Antes has dicho que de aquí no se podían completar todos. No, complementar. Lo que no puedes es utilizar texto con font. Eso, una u otra. Ninguna entre ninguna. Ninguna entre ninguna. Es o esta, o esta, o esta, o esta.
En el momento en el que activas la URL, las demás no las puedes utilizar, porque el código lo va a generar únicamente con un campo. Uno de ellos. Por eso dices que es mejor el texto, porque puedes incluir todos los datos que no te... Claro, aquí lo que pasa, ¿tú tienes código QR para el lector de cámara? Sí, en el móvil. En el móvil. Sí, claro. Mira, yo te voy a poner aquí, por ejemplo... Aquí lo que hago es redactar un texto donde pongo, bueno, si quieres que no te roben la cartera, llámame al 672-655-286 o escríbeme un mail a vallejoc@gmail.com. También puedes visitarme en http://, no sé qué, no sé cuántos. Vale, yo lo que voy a hacer es generar el código. Y una vez que estéis, los dos que tengáis la aplicación de la cámara, cogedlo y me decís qué es lo que os aparece. Y lo que tendréis en este código, que queda horrible, es el más feo de todos, pero es que no queda otra, pues si lo abrís, encontraréis en un mensajito de texto la información del teléfono para poder hacer clic aquí y te irá a la aplicación de llamada. Este estará marcado en azul o como lo tengas configurado dentro de tu aplicación para hacer clic y que te vaya al programa de envío de mensajes, donde ya te abrirá el correo saliente con el destinatario, que seré yo, y ahí ya tú redactas el correo electrónico y si clicas aquí te abrirá tu navegador de internet para visitar esa página web. De la otra manera únicamente me vas a llevar aquí, no me dan más información. Lo bueno que tiene esto es que, por ejemplo, se me ocurre, hablando del IFEMA o de algún evento en particular, esto viene muy bien, que es una de las cosas con las que yo he estado hablando con algunas empresas. ¿Para qué? Pues muy sencillo, tú te vas a un evento, pongamos a una cerámica, un evento de cerámica, que es lo que más estila allí en Castellón. En un evento, en una gran feria, ¿qué es lo que más hay? En cualquier evento, ¿qué es lo que más hay? No, más que eso. No penséis a ras de suelo, pensar en lo que hay por encima del suelo. Lo que más hay es espacio arriba. Imaginad lo que es contratar unos pedazos flyers de 2 metros de ancho por 6 de alto que estén colgando del techo, donde lo único que se vea es la imagen corporativa de la empresa con un pedazo sello. Cualquiera que se esté paseando por cualquier stand tiene acceso para poder coger el código QR, esté donde esté. Si en este código yo cojo y meto información aquí, solamente durante la feria, podrás tener un 50% de descuento en todos los productos de no sé qué, no sé cuánto, presentando el código de promoción tal. ¿Quién va a ir? Los que estén en la feria. ¿Quiénes se van a enterar de la promoción? Los que estén utilizando un teléfono que tenga un dispositivo, una aplicación de lectora QR allí. ¿Y quién? O sea, el target, el objetivo, lo estáis teniendo allí. Podéis aquí personalizar ofertas, hacer lo que queráis. Y van a ser ofertas exclusivas para este tipo de eventos. Coca-Cola, por ejemplo, lo que hace es, con el código QR, te lleva a una página web donde te puedes descargar dentro de una URL determinada información de la Eurocopa, en este caso, con fondos de pantalla y demás. Pero con esto, para poder poner promociones, es lo mismo un poco que la aplicación de Foursquare. Te permite geolocalizar ofertas para personas que vayan al local. Estás fomentando el negocio local. Aquí lo que haces es, dentro del sitio, si te interesa ofrecer un tanto por ciento de descuento, mételo ahí. Tampoco te vas a arruinar, porque lo que vas a conseguir es que se beneficien únicamente, como he dicho, las personas que puedan tener ese tipo de lectores. Nada más. Para que veáis que lo que os decía antes es cierto, las interacciones que estoy teniendo con el mensaje del Twink. ¿Podrías explicarme por mensaje cómo va esto? Muchas gracias. O sea, a la gente ganar dinero a través de Twitter le mola. No, luego me tocará responderlo. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto y que tenemos ya nuestro bagaje de imágenes, lo que vamos a hacer es utilizar esta aplicación, que si hoy va bien el navegador, que parece que sí, que es el TweetPic. ¿Vale? TweetPic es una red social que está vinculada y que trabaja con Twitter, pero que es independiente de Twitter. Si el otro día os comentaba que el principal problema que tiene Twitter es que tiene un servidor donde se van alojando imágenes y que llega un momento en el que están, pero que no las puedes volver a retuitear, porque no te lo toma, cada imagen no va alojada dentro del servidor de manera independiente, sino que está vinculada con el tweet. Entonces no puedes pintar la imagen sola, tienes que pintar el tweet entero. Y eso a veces da error. ¿Vale?
Sin embargo, con esto podemos ganar en versatilidad y en servicios. ¿Por qué? Bueno, aquí lo que tenéis que hacer es entrar y vincular vuestro perfil con el de Twitter. Y el funcionamiento es tan sencillo como el que os voy a explicar. En este lado de aquí tenéis la opción para cargar una fotografía. La fotografía va a ser el elemento predominante y el principal. Si en Twitter es el tweet y es el mensaje, aquí lo importante es la imagen. ¿Vale? El único inconveniente, que sí que os aviso, es que al ser una plataforma que trabaja independiente, lo que no podemos vigilar es el tipo de publicidad que salga asociada a nuestros tweets. Lo digo porque si lo que después nosotros queremos compartir una URL, lo que no podemos vigilar es el tipo de publicidad asociada que aparezca en ese momento. ¿Vale? Sin embargo, como servicio está muy bien. Yo lo que hago es hacer clic en cargar una imagen y automáticamente, aquí tengo el caption, que es el texto que me falta por incluir. Aquí tengo el tipo de mensaje que puedo, el tipo de media de información que puedo subir. En este caso, imágenes, GIF, JPG y PNG, hasta 10 megas, y vídeos hasta 3 minutos de duración en cualquier formato. Con lo cual también puedo cargar vídeos. En el caso de que tengamos problemas, pinchando en el enlace del Simple Uploader, tenemos información, o sea, tenemos la posibilidad de cargarlo mediante otra interfaz. Y lo que os decía es que dentro del caption tenéis aquí el número total de caracteres que os faltan para completar el mensaje. ¿Por qué? Porque el tweet se compone de 140 caracteres y la imagen que vamos a subir tiene 26. ¿Vale? Va a crear un enlace, un hipervínculo a una imagen que va a tener 25 más el espacio. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues voy a seguir RQR, a ver qué puedo poner aquí. ¿Vale? En este caso, aquí sí que puedo jugar con las menciones, porque sí que me deja. Para que lo veáis. Y aquí... ¿Qué? Acorta Sur. Vale, como tengo 10 sitios, ya lo que quería era ver... ¿Sud? Y aquí... Bueno, vale, no pondremos ningún hashtag. En el Select Media lo que voy a hacer es venirme a mis documentos, descargas, voy a coger el mismo de antes, ¿vale? Aquí, bueno, lo que queráis. Lo podéis dejar marcado para que os geolocalice. Y, lógicamente, si no lo marcáis para que se difunda en Twitter, no se difundirá en Twitter, se va a difundir dentro de TweetPic, que también funciona como otra red social donde tú puedes tener seguidores y seguidos, ¿vale? Lo que pasa que lo más divertido de aquí es que se publique en Twitter. Lo que haces es subir la imagen y una vez que se sube la imagen te va a generar una nueva ventana donde vas a tener una URL, que esta URL es la que está asociada a este tweet donde lo más importante es la imagen. ¿Vale? Debajo de esta imagen, claro, lo que os decía es la publicidad, que aquí tengo que identificar si aquello es una verruga o no, es lo que no puedo controlar. Aquí lo que me aparece es, siempre va a estar la información del propietario del tweet. Con lo cual viene bien porque siempre va a estar asociada a la URL que yo publique. ¿De acuerdo? Y de aquí, además, aquí como veis, menciona, y encima lo que hace es que tiene un API que lo tiene cargado para que automáticamente seleccione o verifique cuál es el usuario que tengo de Twitter y desde aquí lo pueda seguir. Siempre y cuando esté yo registrado como usuario de Twitter, también. Me permite comentar y que los usuarios comenten desde esta red social. Si hubiera colocado algún código QR, hubieran aparecido aquí automáticamente, pero además también me permite añadir tags adicionales que me van a permitir encontrar este tweet dentro de esta red social. ¿Vale?
Pero la parte más interesante no es esta, ni esta, ni esta, ni esta, sino que es esta. Es el evento. Que no es un evento. Es un evento de acontecimiento en inglés. ¿Qué ocurre? Cuando yo vengo aquí, aquí me da la posibilidad de seleccionar cualquiera de los eventos que yo ya haya, acontecimientos, porque lo identifiquéis de una manera fácil, vendrían a ser como carpetas donde yo voy a guardar o almacenar estos tweets. ¿Para qué? Para que estén vinculados y relacionados entre sí. Entonces, si yo ya tengo generada una carpeta, lo que haré será identificar ese tweet que he creado con esta carpeta. Si no, pues lo que hago es generar uno nuevo. En este caso, add new event. Vengo aquí y en este caso voy a poner taller de Twitter. Descripción. Sub y el trigger no pongo nada. Y lo creo. Y si funciona, porque a veces tarda. Bueno, tarda y no lo guarda. Lo guardo 2 veces. Vale, ya está. Taller de Twitter, lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Ya me lo ha creado. Bien, yo ahora mismo tengo este tweet que tiene esta URL personalizada, lo tengo asociado a esta carpeta. ¿De acuerdo? Bien. Si yo cojo, vengo aquí, copio esta dirección, voy a venir para acá. Vale, aquí ponemos Tweetpic y coloco el enlace. Vale. He tuiteado un enlace, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es meterme aquí dentro. Lo tengo aquí y me voy a venir a mi usuario. ¿Habéis visto lo que he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Lo ha pillado la cámara? ¿Qué es lo que he hecho? No, he insertado una foto. ¿Qué he insertado? Una URL. ¿Y qué es lo que me ha puesto ahí? Una foto. He insertado una URL y lo que ha hecho ha sido cogerme la foto que está dentro de esa URL y me la está poniendo como imagen. ¿Vale? Luego, con esta red social, yo puedo jugar con las fotos que tengo allí. Ahí está. Pero es que si yo vengo aquí, ¿dónde me voy? A la foto. ¿Y aquí qué tengo? Puedo tener la misma información o puedo tener otra. ¿De acuerdo? Vale, lo que voy a hacer es que desde aquí voy a subir otra fotografía. Aquí, colores azules, una normal. Pic. Vale, y entonces aquí para demostraros que esto sale, voy a colocar un hashtag que es el que yo utilizo para los cursos de formación IDEA, que es Learn to Implement, aprender para poner en práctica, ¿vale? Ahí tengo la imagen, que ya la tengo seleccionada, ya está puesta, y lo que tengo que hacer es subirla. Volvemos a lo mismo. Vale, lo he redactado bien. URL, la URL es diferente, ¿vale? Tengo la imagen que he subido. Tengo el tweet. En el tweet captura de imagen para el taller de Twitter de Acohorta Sur. Seguimos con Tweetpic y le había metido el hashtag aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que aparece aquí? Automáticamente me pilla el hashtag. Ya directamente como hashtag. Si yo ahora lo que hago es dentro del evento editar y seleccionar el taller de Twitter, ¿ves que me lo había metido 2 veces? Lo que he hecho, que es a donde yo voy y lo que os estuve comentando el otro día, para la organización de eventos, imaginaros que en lugar de tener 2, o para los productos y los catálogos de productos, yo lo que he hecho ha sido asociar a un evento que realmente es un acontecimiento, que es una carpeta, donde tengo asociados tweets, tengo el taller de Twitter, que es este de aquí, donde tengo aquí la descripción, que ahora mismo está en modo edición, ¿vale?
Y lo que voy a hacer, para que no aparezca en modo edición, es guardar el evento. Vale. De tal forma que yo lo que voy a hacer es coger esto. ¿De acuerdo? Voy a coger la URL. Me voy a venir aquí. Lo mismo, ACO, Horta, Sud, Implement. Y aquí lo que vamos a hacer es colocar este. A ver si no tarda demasiado en publicarse. Sí, espérate, actualizo y ya está. Aquí está. ¿Qué es lo que ha hecho? Dime. Este es el último tweet que he puesto, demostrando la utilidad de TweetPic en el taller de Twitter de Acortasur Lento Implement. ¿Vale? Y he vuelto a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que he hecho? Incluir. Vale. Esto me lo saca porque me lo está pillando de la página. De la página que tiene aquí, de TweetPic. El anuncio que tiene. ¿Vale? Por eso no se puede controlar. Sin embargo, cuando yo hago clic aquí, lo que voy a tener es el catálogo de cada uno de esos tweets. Dentro de cada una de esas imágenes, imaginaos que en lugar de ser información plana, esta viene muy bien. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo mismo. Es una imagen cuadrada que la tengo subida, que tiene ese mismo tamaño, está redondeada y queda muy chula porque va a juego con la redondez que tienen los elementos del código QR y desde aquí la gente puede acceder a la información. Pero como os comentaba el otro día, imaginaros que para un evento que organicéis para empresas, yo aquí pongo para una semana de fiestas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y desde el código o desde el propio tweet voy accediendo a la URL de cada uno de los programas del día o de los talleres. Y desde aquí lo que hago es entrar en cada uno de los tweets. Pero tiene las imágenes relacionadas con un catálogo. Claro. Tienes un catálogo online de toda una serie de imágenes que encima estás divulgando y puedes o bien compartir esta URL de un solo tweet o compartirla del catálogo para que puedas llegar de una sola vez a todas las personas. Con lo cual la información que estás compartiendo es brutal. En este caso, si estamos aquí, suponiendo que tenemos una tienda online con diferentes carteras y queremos ofrecer diferentes discounts del 50, 30, 20, lo que sea, podemos generar un catálogo donde aquí aparezca el tanto por ciento que queremos ofrecer en ese momento y dentro del tweet tienen las condiciones. En el momento en el que quieras que ese tweet desaparezca, coges y lo borras. O pones incluso la... Bueno, claro, si la URL la pones para que esté asociada a un tiempo de expiración, pues no hay ningún problema, porque la gente cuando vea que pone en letrita pequeña válido solamente hasta el 30 de junio ya sabe que la oferta no es válida. Por ejemplo. ¿Vale?